Buenas tardes, es un placer estar hoy aquí con todos vosotros para enseñaros las principales conclusiones extraídas de la última edición de la Design Week de Milán. Yo soy Lucía Marín, Trend Forecaster en Futurea y bueno, lo que os voy a traer hoy aquí es un poco ese repaso de las tendencias que vimos durante nuestro paso este pasado Salone y cómo la Design Week de Milán se ha convertido en un evento que cada vez más confirma su rol como plataforma global de experimentación, de innovación y de reflexión sobre el presente y el futuro del diseño. Antes de entrar en materia, quiero contextualizar brevemente desde qué lugar y con qué objetivos nace esta charla, ¿no? Esta sesión forma parte de esas actividades impulsadas por el clúster Ambit, que trabaja en esa transformación estratégica del ecosistema del hábitat y del contract. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa acompañar a empresas, diseñadores, fabricantes, prescriptores y agentes del sector en procesos de innovación, colaboración y visión a largo plazo. En este marco se enmarca también el Trends Club, un espacio donde compartimos un interés común, reflexionar sobre cómo evolucionan esos productos, esos espacios y esas personas, ¿no?, que los habitan. No se trata solo de ver qué está de moda, sino de identificar esas tendencias profundas, nuevas sensibilidades y cambios de paradigma que nos ayuden a proyectar mejor de cara al futuro. Esta charla que hoy compartimos aquí forma parte de un recorrido mucho más amplio. De hecho, esta charla que voy a comentar hoy, este Trend Brief, forma parte de esas reflexiones o esa charla, de tendencias en Milán que tuvo lugar la semana pasada en Guni y Trentino. Las próximas actividades incluyen desde reflexiones sobre equipamiento para el exterior, que tendrá lugar en Barcelona, en Gandia Blasco, así como jornadas dedicadas a nuestro festival anual de tendencias, nuestro Trend Fest, que tendrá lugar en el espacio de Simón este año en Madrid, charlas enfocadas a las tendencias en hospitality que daremos durante esa feria de Interiotel que tendrá lugar este año en Barcelona y finalmente esa charla de Lifestyles Habitat 2025 que tendrá lugar en Cosentino. Las sesiones combinan formato presencial en Barcelona y Madrid con momentos de conexión online como este que estamos teniendo hoy aquí, facilitando el acceso desde diferentes puntos del país. Os animamos a todos aquellos que nos estáis siguiendo, que participéis en alguna de las más de 100 actividades que organiza el clúster Ambit cada año, ya sea de forma presencial o digital, porque cada sesión suma nuevas miradas, ¿no?, a este ecosistema y enriquece este diálogo de cara al diseño. Aquí tenéis también nuestras redes para que nos podáis seguir lo que vamos haciendo, lo que vamos publicando en este espacio de reflexión de tendencias que es el Trends Club del clúster de Ambit y que tan buena acogida está teniendo. Sin más, comenzamos este repaso de tendencias que, como digo, pudimos ver durante la Semana del Diseño en Milán. La charla de hoy está organizada en estos tres grandes bloques, ¿no?, que nos van a permitir recorrer las claves más relevantes de la edición de este año. En primer lugar, hablaremos de mobiliario, de esas tendencias de mobiliario, donde veremos cómo los objetos que ocupan nuestros espacios están mutando en respuesta a nuevas formas de vida y necesidades emocionales. En segundo lugar, nos centraremos en Euroluce, esa bienal de iluminación que ha puesto en evidencia no solo avances tecnológicos y estéticos en este ámbito, sino también una mirada cada vez más integradora entre la luz y el espacio. Por último, tenemos esta parte de espacios destacados. Aclarar que en este brief no vamos a profundizar en ellos, pero sí que se analizan en detalle en ese informe completo que está disponible para descargar en exclusiva por los miembros del clúster de Ambit desde la web del Trends Club. Así que os animamos a consultarlo. Comenzamos con este primer bloque, el de mobiliario. Hemos dividido las tendencias detectadas en 4 grandes ideas. La primera idea resume el cambio de paradigma, ¿no? El mobiliario contemporáneo se aleja de la rigidez funcionalista del pasado
La función permanece, está claro, pero lo que cambia es ese peso de esa función frente a una necesidad creciente de conexión, de adaptabilidad y de significado. Estamos hablando de objetos que se comportan como extensiones de nuestras vidas y no como elementos que impongan su función, sino que seamos nosotros quienes le demos la función a este mobiliario. Esta necesidad de expresión vital, ¿no?, se traduce en una exigencia concreta para diseñadores y para las marcas. La versatilidad deja de ser un valor añadido para convertirse en un requisito estructural del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el mobiliario tiene que estar preparado para múltiples usos, contextos y usuarios, incluso para redefinirse a lo largo del tiempo. Lo interesante no es que hablamos de un enfoque utilitario básico, sino de una versatilidad, ¿no?, sofisticada, ingeniosa y refinada. Esta búsqueda de la máxima versatilidad, nos lleva directamente a esta segunda gran característica, ¿no?, el diseño ágil. Las propuestas vistas este año no solo son versátiles, sino que también son ágiles, son multifuncionales y pretenden anticiparse a esos cambios en los modos de habitar de las personas. Vimos desde cocinas móviles hasta baños independientes, todos pensados para responder a un mundo en constante transformación. No se trata únicamente de que el mueble tenga más de una función, sino que su esencia misma sea esa dinámica, ¿no?, ese dinamismo. Un ejemplo de los que vimos y que nos sorprendió, bueno, nos llamó la atención, fue este baño independiente, el proyecto del diseñador Pharrell Williams junto a la marca de mobiliario USM, que presentaron en Capsule Plaza. Es un baño modular, independiente y no binario, que propone pues una nueva manera de entender lo íntimo, lo funcional, lo adaptable, sin rigideces ni jerarquías espaciales ni de entrada, ¿no? Podríamos resumir esta primera tendencia como que el mobiliario actual no solo busca cumplir funciones básicas, sino que se convierte en una herramienta de expresión personal. La segunda gran línea que emergió con fuerza este año tiene que ver con una dimensión profundamente emocional del diseño, y es que en un mundo cada vez más incierto, ¿no?, sobreestimulante, con una cantidad de estímulos de lo digital, pues se genera esa necesidad de reconectar con lo tangible, con lo afectivo, con lo palpable, ¿no?, con lo seguro. Y de esta forma el hogar se resignifica. Ya no solo es un hogar funcional, sino un refugio emocional. Una de las manifestaciones más claras de esta idea que comentaba es esa necesidad de consuelo que se ve en la tendencia que llamamos como suavidad extrema, ¿no?, en los diseños. Las formas redondeadas, los acabados acolchados, esos tejidos mullidos, todo apunta a una búsqueda de calma, de bienestar. Vemos cómo se multiplican la cantidad de superficies que invitan al contacto, que buscan generar una sensación de cocooning, ¿no?, de recogimiento de la persona. Es como si el objeto quisiera decirnos, aquí puedes descansar, ¿no? Es una suavidad que no es únicamente táctil, sino que también es visual y emocional. Todas las piezas están pensadas un poco para bajar las pulsaciones, para ofrecer un reducto de calma y una experiencia sensorial completa. Esta idea de calma y cercanía se expresa también en la tipología del producto que encontramos en esta edición, especialmente en esta tipología de asientos low, de asientos muy bajitos, casi en contacto con el suelo. Muebles que nos invitan literalmente a bajar el ritmo, ¿no?, a acercarnos al suelo, con referencias que van desde lo ancestral hasta lo informal. Y vimos puffs, vimos tumbonas reclinadas, vimos beanbags, bueno, todos estos elementos que no solo tienen una función de descanso, sino que también modifican nuestra relación con nuestro cuerpo y también con el entorno. Otra vía por la que se expresa esta búsqueda de consuelo es pues este tipo de banco soft, ¿no?, que borra la frontera entre lo funcional y lo emocional. Vimos bancos tapizados, formas envolventes, formas redondeadas, que
también buscan un poco esa idea del orgánico, ¿no? De acercarse de formas mucho más rígidas a formas mucho más blanditas. No son solo bonitos y útiles, sino que también transmiten ese afecto, esa suavidad y que borran esas aristas de muebles como puede ser un banco a lo mejor de madera, que es mucho más rígido y mucho más aristado. Otra vía por la que se expresa esa búsqueda de consuelo es este revival de lo retro, pero ojo, no hablamos de una nostalgia vacía, sino de una estrategia emocional, ¿no? De una estética muy potente. Una forma de reinterpretar el pasado de forma libre y se convierte en una, bueno, pues en una fuente de conocimiento, de calma, ¿no? Formas también redondeadas, colores vibrantes que nos acercan también un poco a cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que nos reconfortan, que nos hacen pensar en quizá colores y estímulos de nuestra infancia y que ahora aparecen representados en este tipo de propuestas de mobiliario. En definitiva, esta segunda idea no se limita a una preferencia estética por lo blando o lo retro, sino que tiene una respuesta clara, ¿no? Consciente y emocional a cómo nos sentimos como sociedad. Es un diseño o el diseño busca convertirse en un medio para canalizar la ansiedad, para ofrecer serenidad y construir refugios afectivos. Llegamos a la tercera gran idea de esta edición, que fue el regreso de lo artesanal como contrapunto a la estandarización y la industrialización. En un momento donde bueno, pues los algoritmos, ¿no? dominan la producción de imágenes, de formas, de objetos, el diseño empieza a preguntarse ¿dónde está el valor? ¿No? ¿Qué es lo emocional? ¿Qué nos emociona? ¿Qué nos diferencia o qué diferencia lo humano de lo genérico? Pues la respuesta viene desde la artesanía, ¿no? Desde lo imperfecto, de lo hecho a mano, de lo que tiene historia, que no solo se hace, sino que también narra, ¿no? que cuenta una historia detrás. Esta frase del sociólogo y escritor Richard Sennett condensa muy bien esta tercera idea, ¿no? La diferencia entre lo eficiente y lo significativo. Dice cómo pues eso, la artesanía introduce una dimensión que va más allá de la forma o la función, sino ese por qué, se pregunta por qué hacer las cosas como se hacen. Este año vimos muchas marcas, muchos diseñadores que vuelven la mirada hacia sus raíces, que trabajan con materiales autóctonos, técnicas tradicionales, saberes casi olvidados y lo hacen no como gesto decorativo, sino como una narrativa identitaria. Casos como el de Duni Studio desde Kazajistán, que muestran cómo lo artesanal puede ser un vehículo de memoria cultural. También emergieron gestos sutiles, garabatos, trazos que eran imperfectos, ¿no? Bordados espontáneos, en definitiva detalles que recuperan esa voz personal del diseñador, esa voz personal también un poco del artista, en medio de esta estética tan pulida digital, tan brillante, ¿no? O sea, recuperar un poco esa herencia de lo hecho a mano, de lo imperfecto. Lo hecho a mano que, como digo, se convierte también en acento, en gesto, en señal de autenticidad. Ya no se trata de producir todo a mano, sino también de dejar un rastro, de dejar esa herencia del ser humano en los diseños que nos encontramos, de señalar ese origen de la intención, del tiempo invertido en hacer todo este tipo de productos. En conclusión, esta tercera idea nos habla de reconexión cultural, de la artesanía ya no es lo antiguo o lo lento o lo secundario, sino que es una vía para anclar el diseño en lo real, en lo tangible, en situarlo en un momento, en un lugar. Esta última idea de este bloque de mobiliario, la cuarta idea, nos lleva a un lugar inesperado pero profundamente contemporáneo y que si nos seguís en las charlas que damos seguramente ya habréis escuchado en más de una ocasión. Es el de la imaginación como resistencia, ¿no? También en un contexto global marcado por la incertidumbre, por las crisis, tanto de salud mental como económicas o culturales. Bueno, pues el diseño se convierte, responde con un lenguaje, ¿no? Que podríamos llamar a primera vista lúdico o incluso un poco absurdo.
Pero en realidad lo que estamos viendo es una forma generacional de sostener esa realidad desde otro lugar. Lo fantástico, lo irónico, lo juguetón, esa idea de que el juego supone una vía de escape a la realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Ya no son meras estéticas decorativas, sino estrategias, como digo, de salud emocional y de crítica cultural. Esta frase del antropólogo Víctor Turner lo resume de forma brillante, ¿no? El juego es una forma seria de experimentar el mundo, ya no es evasión, es un modo profundo de procesar la complejidad del mundo que nos ha tocado vivir, de ensayar otros futuros posibles y de establecer vínculos y de expresar lo que no siempre puede decirse con palabras, ¿no? El diseño como disciplina entre la imaginación y lo real. Se está revitalizando esa idea de que un objeto no solo debe servir, sino que también debe emocionar, debe divertir, tiene que generar una cierta conexión. Aparecen piezas pues, con formas inesperadas, con colores vibrantes, con pequeños gestos, ¿no?, que irrumpen o interrumpen esa rigidez funcional. Ya no se pregunta únicamente para qué sirve, sino también cómo nos hace sentir este producto, este diseño. Y esta actitud lúdica no es únicamente superficial, es un gesto consciente, ¿no?, frente a ese exceso de seriedad, frente al ruido y a la lógica de lo útil. Vimos propuestas que parecen pequeños juegos perceptivos, ¿no?, como teníamos aquí el ejemplo de Loewe, esta colección de teteras esculturas que parecían también entre dibujos animados y juguetes infantiles. También vimos las luminarias de Michel Anastasiades, ¿no?, que parecían juegos de construcción que flotaban en equilibrio. Desde mi punto de vista también me daba la sensación que parecían cometas, ¿no? Entonces, todo el tiempo como volver a esa infancia, a esos recuerdos del juego, de momentos divertidos de nuestra niñez y que nos hacen, que nos reconfortan y que emocionalmente son seguros para nosotros. Aquí tenemos algunos diseños más de lo que vimos, ¿no? Pues desde una mesita donde también se puede jugar al ajedrez hasta pupitres pensados para adultos, ¿no?, o cestas que juegan con esa percepción de lo trenzado pero con dos puntos de vista diferentes. Seguimos ahora con este segundo bloque de la presentación dedicado a Euroluce, esta bienal de iluminación celebrada dentro de la Feria del Salone. En esta edición el mundo de la luz se mostró más transversal, poético y tecnológico que nunca y vamos a repasar estas principales ideas. La primera gran idea que emerge con claridad es un cambio profundo en la naturaleza de lo que se propone desde el sector, ¿no? Se pasa de ofrecer objetos individuales, como lámparas decorativas, por ejemplo, a desarrollar sistemas completos de iluminación que sean versátiles y adaptativos. Este paso de la lámpara objeto a sistemas de luz marca una madurez en el diseño de la iluminación. Algunas de las propuestas vistas en Euroluce pues muestran ese claro énfasis en soluciones modulares, arquitectónicas y configurables con el tiempo. Lo que antes era territorio exclusivo del diseño técnico o del contract, pues ahora se traslada también al hogar, permitiendo al usuario ser quien ajuste o transforme esa luz según el momento del día. No solo se amplía el abanico de usos, sino que también se transforma esa relación emocional con la luz, que pasa de ser algo fijo a algo vivo. También se vio una tecnificación del diseño lumínico, ¿no? Muchos productos que integran ahora tecnologías inspiradas en el mundo del cine o de la fotografía, difusores, viseras, reflectores móviles, todo pensado para que la luz no solo se emita, sino que también esculpa y esculpa también el espacio. Esto permite también una personalización muy precisa, desde una luz suave que pueda acompañar momentos de descanso hasta una luz más teatral, más dramática, pues a lo mejor en cenas o momentos más intensos. Esta segunda idea continúa y profundiza en ese cambio de mirada de la luz, ¿no? La iluminación ya no se entiende como algo puramente técnico o funcional, sino que se convierte en una herramienta sensorial que puede calmar, que puede estimular, relajar y transformarnos a nosotros y al espacio. Es un diseño que entiende la luz como atmósfera y no tanto como producto. Una de las manifestaciones que vimos, ¿no?, de esta nueva sensibilidad
es ese uso de gradientes de color y transparencias tintadas. Lejos de luces frías, ¿no?, de luces blancas, lo que vimos en estas propuestas era pues una apuesta por transiciones suaves, tonalidades que buscan aportar calidez a los espacios. La lámpara deja de ser un punto de luz y se transforma en ese objeto atmosférico que tiñe el espacio con una delicadeza y con una sutileza, incluso con presencia emocional. Esta sensación de ligereza y fluidez se refleja también en la forma física de la propia luminaria. Pasamos de las líneas rectas y estructuras rígidas a contornos ondulados, formas redondeadas, cuerpos entrelazados, ¿no?, y volúmenes que dan esa sensación de movimiento. La tercera gran idea que destacamos es quizá la más conceptual. En muchas propuestas vistas en Milán, la luz deja de ser una herramienta práctica y se convierte en lenguaje poético, ¿no? Algunas instalaciones parecían esculturas luminosas, otras remitían a rituales, a lo teatral, a lo cósmico, incluso al universo, a los cuerpos celestes, ¿no? Y es que aquí la luz no se utiliza tanto para iluminar, sino para evocar y para emocionar al espectador. Una dirección estética muy presente este año fue esa inspiración en el universo. Vimos constelaciones, órbitas planetarias, brillos lunares, que jugaban un poco con la sombra y los brillos que, como digo, recuerdan a esas constelaciones. Son piezas que desde el diseño nos invitan a una mirada más contemplativa y trascendente, y la luz se convierte un poco a un canal hacia lo espiritual y lo meditativo. Esas son algunas, ¿no? Y como digo, vimos muchísimas propuestas que giraban en torno a esta clave de diseño, a esta estética, y lo que algunas de ellas tenían en común era precisamente el material con el que estaban fabricadas, con el que estaban diseñadas, ¿no? Y esto me lleva a esta siguiente ficha, a esta siguiente diapo, ¿no?, donde el alabastro se convirtió en un material destacado dentro de esta edición del Salone y especialmente en Euroluce. ¿Por qué el alabastro? Bueno, pues precisamente por esa estética emocional, ¿no?, por esos efectos translúcidos, por esas vetas naturales que permiten que la luz fluya de manera suave, de manera difusa, incluso casi líquida. La cuarta y última tendencia de este bloque apunta a una relación renovada entre la luz y la naturaleza. Ese auge de la vida al aire libre y de la conciencia ecológica están redefiniendo cómo se diseña la luz exterior. Ya no se trata únicamente de iluminar patios o terrazas, sino de integrar esa iluminación en espacios nocturnos, silenciosos, más respetuosos, que dialoguen, donde la luz dialoga con lo natural en lugar de imponerse al espacio exterior. Algunas de las propuestas vistas en Milán responden a esta sensibilidad, ¿no?, con diseños portátiles, ligeros, incluso biomórficos, ¿no?, que imitan las piedras, como esta que vemos aquí abajo a la izquierda, que imitan ramas, que imitan juncos, troncos de vegetación, ¿no? Se trata de una iluminación que no contamina visualmente ese espacio exterior, sino que la acompaña sin llegar a invadirlo, ¿no?, que permite disfrutar del exterior respetando su propio lenguaje. Pues estas son algunas de las tendencias que detectamos durante nuestra visita a Milán este año. Como comentaba al principio, el informe completo podéis encontrar este apartado de espacios destacados, ¿no? Hablamos en profundidad de algunas de las instalaciones más destacadas, más interesantes que vimos durante la edición del Salone y Fuori Salone de este año, así como también un focus en tendencias en color, materiales y acabados, muy en línea con lo que he comentado en este Trend Brief. Así que espero veros en la próxima sesión y hasta pronto.